Muy buenas noches, queridas amigas y amigos. Vamos a empezar la reflexión de hoy. La semana pasada no pudimos concluir lo que estábamos hablando acerca de la oración, así que vamos a discutir un poco sobre la oración hoy, porque es un tema que es fundamental para comprenderlo todos nosotros. Entonces vale la pena que se le retome las veces que sea necesario y que de esta vez el Internet naturalmente nos va a ayudar, va a colaborar con nosotros. Cuando Jesús estaba en medio de sus discípulos, hace algo muy especial. Sus discípulos le solicitan que les enseñe a orar. Y hay varios momentos donde Jesús destaca la oración. Mas todo eso tiene que ver con un sentido todavía un poco más amplio que debemos comprenderlo. Entonces Jesús comienza a dirigirse a Dios como Padre. Entonces vemos aquel reconocimiento. Y la oración es nuevamente ligar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos con la divinidad. Hacer ese puente donde todos nosotros podemos encontrarnos. Debemos comprender que nuestra vida actual, la vida que nosotros estamos llevando en este momento, terrena o material, es simplemente una forma pasajera. El libro de los Espíritus nos dice que la vida primitiva, primogénea, sería en el mundo espiritual. Cuando comenzamos a comprender esto, entonces realmente vamos también a comprender la importancia de comunicarnos con la divinidad. Pero ese comunicarnos con la divinidad no solamente es el acto de hacer una oración como algo litúrgico, porque muchas personas también piensan que se ven casi obligados a hacer una oración porque es un acto que es litúrgico, o que tiene un poder casi mágico. Y si nosotros lo vemos de esa manera, entonces realmente no vamos a conseguir las cualidades que tienen es la oración como para poder atendernos. Si nosotros únicamente vemos a la oración como un acto litúrgico, entonces nosotros únicamente estaremos repitiendo, pensando, mas no será nuestra realidad lo que estemos comunicando a la divinidad. Pensémoslo así. Dios nos ha dado una inteligencia, porque Él mismo es inteligencia, y esa inteligencia es creativa. Por lo tanto, para la oración yo necesito también ejercitar esa inteligencia creativa. ¿Por qué la creatividad? La creatividad significa para que nosotros podamos tener esa conexión, en el sentido que nosotros podamos imprimir en nuestros pensamientos aquella intención para poder llegar también con nuestras vibraciones hacia lo divino, hacia Dios. Entonces la creatividad nos ayuda a imaginar, nos ayuda a formular nuestros pedidos, pero sobre todo nos ayuda a generar aquella intención que va a ayudarnos a llevar esas vibraciones que son nuestros pensamientos hacia la divinidad y que la divinidad también las pueda reconocer. Entendamos una cosa, y esto ya es antiguo, que en el universo todo vibra.
Y somos conscientes de eso. Entonces todo tiene su vibración. Nosotros somos esa vibración también. Y cada vez que tenemos pensamientos que son positivos, entonces vibramos en una frecuencia. Cuando tenemos pensamientos negativos, vibramos en otra frecuencia. La diferencia de las frecuencias es importante. Si vibramos mal, si pensamos mal, nuestra frecuencia será negativa, lejos de la divinidad. Si vibramos correctamente, nuestra frecuencia será positiva, más cerca de la divinidad. Todo esto es importante poderlo integrar en cada uno de nosotros, poderlo hacerlo consciente, porque muchas veces lo escuchamos, pero no se lo comprende exactamente. El amor nos lleva a tener una frecuencia alta en nuestra vida. Cuando nosotros estamos calmos, cuando nosotros nos sentimos queridos, cuando nosotros nos sentimos aceptados, por ejemplo, el impulso, la fuerza que tenemos para solucionar los problemas, para enfrentar algunas cosas, es mucho mayor que cuando nosotros no nos sentimos bien, cuando no estamos fluyendo en el amor. Por lo tanto, aquella creatividad que estábamos hablando hace un momento tiene que ser utilizada no para inventar oraciones, sino para guiar nuestra intención. ¿Qué es lo que yo quiero expresar? ¿Cómo yo me voy a expresar para que la divinidad sepa y tenga esa consonancia conmigo, tenga ese encuentro conmigo? Entonces ahí hablamos no de religión, sino de una religiosidad, en el sentido que nosotros estamos comenzando a comunicarnos con la divinidad. Entonces ya tenemos un flujo de comunicación, y ese flujo de comunicación nos hace entender, nos hace vivir la vida espiritual y entender que somos seres espirituales, que somos almas inmortales. El sentimiento es otro de las cualidades que nosotros tenemos naturalmente, o que la divinidad nos proveyó. Y el sentimiento está ligado al pensamiento, y voy a explicar por qué. Pero primero, el sentimiento es aquella fuerza que nosotros tenemos, y esa fuerza que nosotros tenemos, dados por el sentimiento, es aquel impulso que ayuda a que fluya con mayor fuerza aquella intención, aquel pensamiento, aquella vibración. Si la intención no está cargada de sentimiento, no va a servir de nada. Entonces, sería como hablar fríamente de cariño. Ninguna persona conseguiría que la otra persona se conmueva si es que yo comienzo a hablar fríamente sobre el cariño que le tengo. Únicamente el sentimiento, que sería la fuerza que nosotros colocamos en eso, en la oración en este caso, es lo que ayuda a que se concrete. Ahora, el sentimiento es una fuerza que o nosotros controlamos o nos controla. Y ahí está lo que yo quería justamente decir. Que nosotros tenemos pensamientos, ¿sí? Nuestra creatividad. Y tenemos los sentimientos. ¿Cuántas veces ha pasado que nosotros comenzamos a recordar algo que sucedió hace muchos años? Quizá hoy ya no tiene importancia, pero ya sucedió hace muchos años. Pero al momento que yo lo recuerdo, comienzo a tener sentimientos fuertes sobre esos recuerdos.
Y aquellos sentimientos fuertes que yo tengo sobre mis recuerdos, pues me hacen cambiar mi estado de ánimo. Entonces estamos hablando de vibraciones y de fuerza. ¿Sí? Pensamiento, vibración, pero siempre va a necesitar la fuerza que es los sentimientos, el estado de ánimo de la persona. Por eso Jesús también dice, ¿no? Si es que ya está en el rango de tu pensamiento, si es que tú ya lo pensaste, ya lo hiciste. Naturalmente se habla de pecado, ¿sí? Que no es una palabra que se utiliza realmente en el espiritismo. Se puede traducir con error. Si vemos, por ejemplo, la Génesis, hay un capítulo que a mí me gusta mucho, la telegrafía del pensamiento. Entonces nos habla que si nosotros pensamos intensamente por una persona, entonces esta persona va a recibir nuestros pensamientos. Si pensamos intensamente y tenemos un sentimiento, entonces esa persona naturalmente va a percibir todo eso. Entonces tenemos esto que comenzar a pensarlo un poco más y llevarlo también a un entendimiento más profundo, porque no solamente nosotros realizamos una oración, formulando la oración, conversando, hablando, sino que también nuestros pensamientos son oraciones constantes. Nosotros estamos enviando al universo, a Dios, a la divinidad, todos nuestros pensamientos. Aquellos pensamientos que están cargados de sentimientos son todavía mucho más fuertes. No significa que la persona apenas piensa algo, la divinidad se queda prendida de aquello que pensó, de aquello que sucedió. No funciona de esa manera. Cuando nosotros pensamos, simplemente es una vibración que después se irá disipando. Más cuando nosotros tenemos pensamientos cargados de sentimientos, de emociones, entonces son situaciones que se pueden concretar en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros pensamos mal y acontece? Aquella negatividad, por ejemplo, y acontece. Porque aquella negatividad está cargada de muchos pensamientos y sentimientos que no están correctos. Si nosotros utilizaríamos toda esa fuerza para ser más positivos, para ser más optimistas, para enfrentar las cosas mejor, entonces verdaderamente estaríamos en mayor armonía. Entonces, la oración, este proceso vital que cada uno de nosotros debemos hacer uso, necesita de nuestra humanidad. Aprendamos a alejarnos de aquellos pensamientos inútiles para comenzar a tener pensamientos útiles. Deshagámonos de todos aquellos sentimientos inútiles para comenzar a tener sentimientos útiles. Porque mis sentimientos son vibración, porque mi mente es vibración, mi sentimiento es fuerza, que da fuerza a esa vibración. Y cuando sucede eso, cuando hay coherencia entre el pensamiento y los sentimientos, entonces mi oración verdaderamente llegará a la divinidad y será atendida. Mentores espirituales se encargan de recibir esas vibraciones
para poder socorrernos muchas veces, auxiliarnos, esclarecernos, inspirarnos sobre alguna cosa que nosotros necesitemos hacer. La oración no hace aquellos milagros, ni hace por nosotros, sino que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de utilizar su libertad, su libre albedrío, para tomar sus decisiones, para dejarse inspirar y hacer caso a esas inspiraciones para seguir creciendo. Jesús enseña en la oración, el Padre Nuestro, que nosotros conocemos, enseña todo esto, ¿no? Que la oración no solamente es para reconocer a Dios, primero tiene que ser reconocido, y es ese entendimiento que somos almas inmortales y que somos hijos de Dios. Por eso utiliza de propósito la palabra Padre. Pero también solicita fuerza moral para perdonar. Solicita ser proveído, ¿sí? Sí, danos el pan, que significa danos el trabajo. Yo quiero trabajar, yo quiero crecer. Y que todos tengan ese trabajo. Pide inspiración para su trabajo, para sus labores, que le provean de dignidad. Acude a la resiliencia, a la paz. Cuando solicita justamente el poder también perdonar a todos aquellos que le ofenden. Y nuevamente, aquí intercede también por los otros, pidiendo esa bondad, esa bendición para las otras personas que también todos necesitamos. Entonces entendemos que nuestras vibraciones o nuestras oraciones no solamente van a servir para nosotros, también van a servir para las otras personas. También van a servir para las personas que pueden estar necesitando. En los centros espíritas o en Quito siempre se realizaba una reunión de vibraciones donde nosotros recogíamos los nombres de personas que tenían enfermedades físicas, enfermedades psíquicas, para las familias que quizás estaban en desarmonía, en general de encarnados, desencarnados. Y vibrábamos por todos estos grupos individualmente, colocando la intención del socorro, de la ayuda. Entonces, como les iba diciendo, entidades espirituales están siempre alrededor de nosotros. Y estas entidades espirituales ayudan a que nuestras vibraciones puedan llegar a esa persona a la que yo estoy dirigiendo mi pensamiento y mi sentimiento. Al final, nuestras vibraciones pueden ser benéficas y muy benéficas para los demás. Cuando nosotros oramos verdaderamente, tenemos la oportunidad de enviar fluidos que pueden ser benéficos para aquellas personas que están necesitando. Entonces, realmente cuando usted está orando, cuando yo estoy orando por alguien, le está ayudando. No solamente es pensar, voy a orar por esa persona y espero que se sienta mejor. No, verdaderamente, y crea esto, verdaderamente le está ayudando. Por eso es un recurso formidable. Cuando usted piensa adecuadamente, colocando en orden sus pensamientos
y sus sentimientos, entonces la otra persona que va a recibir esas vibraciones se va a sentir mejor, se va a sentir más fortalecida en su vida. Entonces debemos hacer esas oraciones intercesoras, y esto podemos verlo también en el Evangelio según el Espiritismo, sobre la oración. La oración nos permite calmar nuestra mente. Entonces tenemos, por ejemplo, una oración de tipo meditativo, donde nosotros meditamos. ¿Cómo se hace? No es como la meditación oriental, es leer un trecho de algo que es significante para mí, una frase que sea espiritual, un párrafo del Evangelio según el Espiritismo, de libros espíritas fantásticos como por ejemplo Vida Feliz, una pregunta del libro de los espíritus, y comenzar, darse un momento para cerrar los ojos y meditar, pensar en aquella frase, en aquella pregunta, en aquella lectura que usted hizo. Solicitar el esclarecimiento sobre eso. Y mantenerse así por unos minutos. Entonces usted está meditando. Usted está vibrando. Y eso es muy saludable para usted mismo. Me voy a atrever a decir algo. Si usted tiene una enfermedad, por ejemplo, cualquier tipo de enfermedad, y comienza a hacer esto, va a sentirse mejor. Entonces es muy fácil de hacer. Lea un trecho, ¿sí?, de algún libro espírita, especialmente el Evangelio según el Espiritismo, o un librito de frases, Vida Feliz, por ejemplo, o la pregunta del libro de los espíritus. Cierre unos 5 minutos sus ojos y solicite a la divinidad esclarecimiento sobre esa frase, sobre eso que leyó, sobre la pregunta del libro de los espíritus. Cierre los ojos y medite. Recuerde esa pregunta. Pregúntese cuál es el significado de esa pregunta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo entenderlo? Pregúntese a sí mismo, pregunte a la divinidad. Entonces usted comenzará a sentirse mucho mejor. Su vibración va a mejorar. La oración también significa reconocimiento, louvar a Dios, agradecer. El reconocer todo lo bueno que significa la divinidad para nosotros. Cuando nosotros reconocemos a la divinidad, entonces también nos beneficia mucho porque estamos comprendiendo que no estamos solos, que tenemos un aliado que es formidable. Entonces, la persona que más capacidad tiene para agradecer es la persona que puede conectar más fácilmente con la felicidad. Entonces, tomarse un tiempo para agradecer a Dios por la ropa que tiene, por el techo, por la familia, por la tranquilidad con la que amaneció ese día, porque usted está aquí reencarnado, porque tiene oportunidad para avanzar, crecer, evolucionar, porque Dios existe y le está dando gracias por eso también, porque existen mentores espirituales que nos ayudan siempre. Todo eso es beneficioso. Todo eso es beneficioso y nos ayuda. Inténtenlo. La oración también sirve para pedir. Pidamos. Pidamos coherentemente. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Y por qué lo necesitamos? De corazón. Es cuestión de reconocer. Si es una banalidad que usted mismo no se lo cree, entonces no va a suceder absolutamente nada porque usted mismo está consciente de que no vale la pena. Pero si usted está pidiendo y es una necesidad importante,
algo que tiene que ser suplido, naturalmente va a suceder. ¿Sí? El reino de Dios está en nuestros corazones. Existe la frase, ¿no? Busca primero el reino de Dios, su justicia perfecta, y lo demás será añadido. Y esto tiene que ver muchísimo con la oración. Lo que está en nuestro corazón, si es que es el reino de Dios que está en el corazón, si está la divinidad en nuestro corazón, entonces todo va a ser una añadidura a esa felicidad que nosotros tenemos. Si en nuestro corazón no está el reino de Dios y solamente hay conflicto, entonces lo demás no puede ser añadido. Eso implica que nosotros comencemos a vivir de una forma diferente, que comencemos a comprender que necesitamos espiritualizarnos, que necesitamos sentirnos, ¿sí?, divinos, en pequeño, naturalmente, amados por la divinidad. Cuando nosotros nos sentimos divinos, espirituales, amados por la divinidad, entonces cada vez más el reino de Dios está en nuestros corazones. Cuando nosotros tenemos la tendencia de hacer las cosas cada vez mejor, de no entrar en conflicto con las otras personas, de mejorarnos íntimamente, entonces nosotros estamos creando el reino de Dios en nuestros corazones. Y naturalmente lo demás va a venir, va a ser añadido. No significa solamente creer, porque todas las personas creen en algo. Significa vivir. Y cuando se tiene la oportunidad de vivir verdaderamente eso, entonces nosotros comenzamos a sentir los beneficios de aquella vivencia. Realmente estamos trayéndolo a la realidad, a nuestra realidad. Entonces, comencemos a vivir el reino de Dios en nuestros corazones. La justicia, de no juzgar al resto. Tampoco juzgarme a mí mismo, sino que ser consciente de lo que estoy haciendo. Tener sobre todo coherencia de mis acciones. Por lo tanto, la oración para pedir tiene que ser una oración coherente, pensamiento y sentimiento, para saber en realidad si lo que yo estoy solicitando es algo que yo necesito. Si entiendo que es algo que no necesariamente necesito, entonces voy a comenzar a observar mis verdaderas necesidades y comenzar a suplirlas. Muchas veces nosotros sufrimos por las cosas que carecemos. Pero las cosas que carecemos no nos mata. ¿Sí? Si alguien carece de auto, ¿sí? Yo también carezco. Pero si nosotros carecemos de un auto, está bien. Nadie nació con un auto. Si usted vivió hasta este momento así, puede seguir viviendo sin eso. Entonces no es una preocupación terrible. Pero que haga falta un miembro de la familia, que una enfermedad. Entonces son cosas que sí van a generar un sufrimiento profundo. Por lo tanto, tenemos que ser coherentes al momento de pedir. Jesús estaba con sus apóstoles, estaba bajando del monte con sus apóstoles estaban frente a un hombre que estaba poseso. Vienen los apóstoles y le dicen, hicimos exactamente todo lo que tú nos dijiste y no conseguimos ayudar a este hombre.
Y cuando lo leo, yo lo siento también como una queja, ¿no? Hicimos todo lo que tú nos enseñaste y no dio resultado. Entonces, o tú nos enseñaste mal o nosotros no podemos. En todo caso, algo está equivocado aquí. Jesús les dice, es que este tipo de espíritu sale únicamente con ayuno y oración. Hoy, en el sentido moderno, Jesús tenía una mentalidad moderna, es que ese tipo de espíritu sale desintoxicándose y orando. ¿Qué tan intoxicados podemos nosotros estar? Intoxicados por sentimientos, intoxicados por pensamientos, intoxicados por tantas cosas, por muchas acciones que a veces también nosotros hacemos, realizamos. Entonces, verdaderamente debemos ayunar para desintoxicarnos de todo eso, desintoxicarnos de la forma como muchas veces pensamos, de las cosas que hacemos, de los hábitos equivocados que tenemos. Y la oración para otra vez reconectarnos con Dios. Entonces, oración podemos pedir. ¿Sí? Podemos meditar, podemos agradecer a Dios, podemos pedir y, como hablamos, podemos interceder. Intercedamos por las otras personas. No es tiempo perdido. Pues muchas veces en nuestras intercesiones también por los demás es ayúdale a esta persona antipática que me cae mal o que no comprende, o ayúdale a mi hijo que no tiene condiciones de hacer las cosas bien. Entonces el pobre está tan equivocado toda su vida que yo ya no le tengo paciencia porque es una bestia. Entonces no va a funcionar. La manera correcta sería: Padre, yo estoy preocupado por mi hijo que no tiene la suficiente conciencia. Y estoy sufriendo por eso. Ayúdale, porque si tú le ayudas, entonces yo voy también a estar mejor y podré hacer las cosas mejor. Los dos estamos sufriendo por eso. Entonces, cuando nosotros somos honestos también en nuestras oraciones, vamos a sentir calma. Vamos a sentir paz, vamos a ser ayudados. Entidades bondadosas nos van a amparar. Y ese amparo va a ser duradero, ese amparo va a ser genuino a nuestro entender. Vamos verdaderamente a progresar. Entonces, la oración nos permite muchas cosas. No es solamente un proceso místico. La oración. No se necesita grandes frases, ni grandes palabras, ni que las demás personas lloren cuando nosotros estamos haciendo una oración. Es lo menos importante. Lo más importante es la coherencia y la honestidad. Expresar lo que estamos sintiendo y pensando. También puede quejarse. Dios es Dios, Dios aguanta, entonces puede quejarse. No estoy comprendiendo esto, entonces como no estoy comprendiendo esto, me siento enojado porque no estoy comprendiendo. Necesito comprender. Entonces ahí va a venir la inspiración, porque usted está diciendo algo coherente. Si no entiende, va a comenzar a comprender. Y ahí está el amparo. El amparo no está, y el amparo divino sobre todo no está cuando nosotros estamos pasando bien. Sobre todo viene cuando nosotros no estamos pasando bien. Pero para eso tenemos que ser honestos. Tenemos que ser claros. Y una vez más, que en nuestro corazón se cree el reino de los cielos.
entrene sus buenos sentimientos, entrene sus buenos pensamientos, entrénese para que así pueda ser amparado. Abre el libro de los espíritus, haz una oración antes y abra al acaso, donde sea. Y después de hacer esa oración solicitando ayuda, consuelo, va a ver que el texto que consigue es el texto que se va a ajustar a su necesidad. Es algo que acontece. Si no lo ha hecho, entonces puede hacerlo. Y va a tener mayor esclarecimiento también. Entonces tenemos una gran herramienta en nuestras manos. Jesús nos la entregó junto a otra máxima. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si utilizamos estas dos herramientas, orar, amar al prójimo como a sí mismo, estar atentos en todo momento, entonces nosotros conseguiremos avanzar. La divinidad no tiene fórmulas, ni nos da un trabajo que sea imposible. El autoconocimiento también no es imposible. Todo eso es posible y sencillo de hacerlo si nosotros verdaderamente, aunque nos cuesta, pero nosotros verdaderamente lo queremos hacer. ¿Sí? Ore, ame, vigile. Si estas cosas, si estas tres cosas lo hiciéramos siempre, todo el tiempo, estaríamos en un nivel espiritual superior. Entonces, reflexionemos juntos sobre todo esto, pero para mí la oración se transformó en esas tres palabras: amar, orar y vigilar, que sería estar consciente de lo que pienso, de lo que hago. Eso es, queridas amigas y amigos, estoy a las órdenes. Si es que alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo en este momento. Es un ayuno de desintoxicarse emocionalmente. Me estaban preguntando si al ayuno que me estoy refiriendo es físico o es emocional, ¿no? El ayuno es psicológico, es emocional, en que nosotros vamos desintoxicándonos, ¿sí? Emocionalmente, mentalmente, eliminando todas aquellas toxinas que nos hacen daño o que nos han hecho daño por mucho tiempo. Más también de vez en cuando una desintoxicación, ayuno para que descanse el cuerpo, no viene mal, ¿no? Entonces, pero es importante que nosotros nos renovemos, incluso renovemos nuestros pensamientos con informaciones que sean saludables, que sean buenas. Es una forma de hacer ayuno. ¿Sí? Apagar la tele y comenzar a leer algo que sea positivo, algo bonito. De nada. Si quizás tienen alguna otra pregunta. Muy bien. Entonces, para ir terminando, está la oración
La oración tiene también ese aspecto clínico hoy en día, ¿no? Muchos estudiosos, científicos en diferentes áreas también han investigado sobre la oración, viendo también cómo se beneficia. Existen grupos de prueba donde han colocado personas a orar por determinados pacientes y un grupo placebo también. Las personas que recibieron, que estuvieron en ese listado, donde sí oraron por ellas, mejoraron mucho más rápido que las personas que no recibieron oraciones. Entonces, vale la pena investigar, aprofundar un poco más de esto porque tiene muchas cosas que necesitamos comprender. ¿Sí? Les dejo con esto. A nuestros amigos de Facebook, un abrazo cariñoso a todos ustedes y el próximo viernes estaremos nuevamente con un tema del Evangelio según el Espiritismo, ¿sí? Reflexionando. Llegó una pregunta. Dice, ¿es duro poner en buen camino los sentimientos? Sí, se hace oración, pero hay días que funciona y otros días que no, ¿sí? Es difícil. Por eso es el proceso de desintoxicación. Hay que comprender que cuando nosotros estamos con una memoria, con un recuerdo, entonces automáticamente le vamos a dar fuerza a ese recuerdo con un sentimiento. Debemos trabajar en nuestros recuerdos. Si usted no puede dejar sus antiguos recuerdos, haga nuevos recuerdos. Haga nuevos recuerdos con nuevas personas. Cree nuevas situaciones en las que usted puede estar grata. Y sí, la oración es una vitamina para el alma. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Nos quedamos con el grupo de Zoom.